continuamos con nuestro congreso. Tenemos el gusto de presentar la siguiente ponencia a cargo de Paola González. Paola es presidenta de ISACA Medellín, el capítulo de Medellín, auditora y consultora de TI. Posee las certificaciones CISA, CISEME, CERRISC, COVID Foundation 2019. Es instructor acreditado de CISA, CISEME, CERRISC por APMG e instructor para el Instituto de Auditoría Interna de Colombia, el Instituto de Auditoría Interna de Costa Rica y el de Perú. Ha trabajado auditora y consultora en tecnología de la información con más de 18 años de experiencia, liderando y llevando a cabo procesos de gestión de auditoría y análisis de datos para empresas de diferentes sectores, tanto en Colombia, Perú, Chile, Guatemala y Costa Rica. Es ingeniera en sistemas en computación de la Pontificia Universidad Javeriana en Cali. Tiene diplomados en seguridad informática, Universidad ICESI, alta gerencia, en fin, un vasto currículum. Tiene todas estas certificaciones que hemos entrado. Un placer recibirte. Queda contigo la palabra. Un gusto, Paola. Álvaro, gracias, muchas gracias a todos por la invitación. Yo muy contenta de estar aquí. Vamos a cambiar ahora un poquito el acento, se va a volver un poco más colombiano. Eh, Quiero compartirles algo que ha sido desde mi experiencia, el impacto que ha tenido la inteligencia artificial en auditoría. Me disculpo de antemano si digo alguna palabra que en sus países signifique otra cosa, porque ya me ha pasado y bueno, yo estoy ubicada en Cali, en Colombia, y a veces mi hablado es muy caleño. Bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar para que nos rinda. Yo intento siempre como incluir más que puedo en estas presentaciones y esta es como la idea que traemos para hoy, para el Congreso. Yo hago parte, como mencionó Álvaro en la presentación, de la Junta Directiva de ISACA en Medellín, en Colombia. Y sé que este es un público muy tecnológico. Yo soy profe también para el Instituto de Auditores Internos en varios países, en Colombia, en Costa Rica, en Perú, en Chile. Eh, y siempre me gusta recordarnos a los auditores de tecnología que hacemos parte del grupo de auditores internos, ¿cierto? Nuestra profesión finalmente es de auditoría interna con algunas especialidades o especialización en tecnología, eh, pero las normas, la tendencia, todo lo que está como por fuera muchas veces de TI, tenemos que tenerlo en cuenta. Inteligencia artificial suena muy tecnológico, sé que hay en el Congreso varias ponencias relacionadas, seguramente habrán unas mucho más técnicas, pero lo que vamos a abordar hoy es un poco dos vías. Uno, qué riesgos en general traen y no únicamente los riesgos que ya conocemos, ¿cierto? De ingesta de datos, de posibilidad de pérdida de confidencialidad, que tienen que ver con tecnología, sino también con los demás riesgos que están asociados al uso de esta disciplina. Eh, ¿Cómo la auditamos y cómo podemos usarla para nosotros mejorar nuestros procesos de auditoría? Normalmente lo que he visto yo, pues con mi experiencia en algunas empresas, yo trabajo de manera independiente, así que hace más o menos 6 años apoyo a diferentes empresas y eso pues me permite ver en qué están, en qué van, cuáles son sus retos, cuáles son sus fortalezas, qué es lo que está haciendo, qué están logrando hacer. Em, y eso pues de alguna manera es como lo que recojo aquí y lo que busco que tengamos en cuenta también dándonos cuenta de que este auditor que antes existía, digo yo, el auditor que era únicamente el auditor de TI. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en firma en Deloitte, cuando a un auditor de proceso financiero llegaba a una interfaz o llegaba a algún aspecto de tecnología, buscaba al auditor de TI para completar la revisión. Hoy en día va a ser muy importante que todos los auditores tengan la posibilidad de hacer de alguna manera un cierto uso de las herramientas y inteligencia artificial para sus procesos de auditoría. Y lo que pasa normalmente es que se arranca el proceso con un subequipo dentro del área de auditoría, que normalmente son auditores de TI, ¿cierto? El proyecto de vamos a empezar a usar inteligencia artificial se lo ponen al auditor de TI que está dentro del área de auditoría. Y él normalmente, o nosotros, porque yo soy auditora de tecnología, pues somos quienes empezamos
hacer el desarrollo de esto y hacerlo crecer. Así que nuestra tarea también ser evangelistas de esto dentro de las áreas y ayudar, ¿cierto? A que realmente se empiece a implementar teniendo en cuenta beneficios, retos, riesgos, etcétera. En esta es, Hola a todos, soy la asistente de Paola para esta clase. Bienvenidos. bueno, ya se presentó. Ustedes saben que con inteligencia artificial, pues hoy en día es posible generar cualquier cosa, así que parte de los retos que tenemos es dudar de lo que vemos y de lo que oímos. Me gusta comenzar con esta imagen que se la robé a alguien en un congreso sobre la diferencia entre evolución digital y disrupción digital. Y es importante porque esto es como parte del gran reto que tenemos los auditores internos, y yo voy a hablar siempre en términos de auditores internos para no estar diferenciando los que nos especializamos en tecnología o los financieros o los de operación. En realidad somos auditores internos o estamos involucrados con áreas de riesgo, cierto que también en segunda línea tienen una labor muy importante en todos los cambios que estamos viendo. ¿Es evolución digital o disrupción digital? Pues depende. Entonces, si nosotros vemos la evolución de los celulares han ido evolucionando a través de muchos años y esta evolución ha dado tiempo para que nos adaptemos cuando pasamos a este, etcétera, hasta llegar a este. Si nosotros hubiéramos sido, no sé, como el Capitán América que se mete hielo en este momento y vuelve y se despierta en este momento, habría sido para nosotros una disrupción digital, porque no habríamos tenido tiempo de ir avanzando con los cambios poco a poco y ahora se nos presenta un celular totalmente diferente que tendríamos que resolver cómo utilizarlo y ahora por dónde encontrarle el lado, diríamos nosotros. Eso es parte de lo que nos está pasando en este momento con el uso de la tecnología. Y es que los procesos, vamos a ver más adelante un ejemplo, los procesos pueden cambiar tan rápido que nos obliga como auditores a nosotros también a hacer ese cambio tan rápido. Bien, se presenta una disrupción en la forma de hacer las cosas y eso es lo que hace que esto tenga un sentido de urgencia, empezar a identificar cómo impacta positivamente el uso de la inteligencia artificial en nuestras organizaciones. Yo digo normalmente en mis clases y demás que la inteligencia artificial es como el dinero, como las armas, se utiliza para bien y se utiliza para mal. Entonces, como vamos a ver dentro de los retos, nuestro llamado es utilizarla para bien, ¿verdad? Para potencializar nuestra profesión y nuestro uso en las organizaciones. Esta fuente es el informe de Risk in Focus de Latinoamérica, de la FLAI, que es la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos. Es un informe gratuito, lo pueden descargar de la página, ahí abajo está la fuente, y se hace, digamos, como en un sondeo con diferentes, unas encuestas, unas mesas de trabajo, más bien con diferentes DEAs de varias regiones de Latinoamérica. Fíjense que para, digamos, la respuesta de este estudio es que la disrupción digital ocupa el quinto lugar en los primeros riesgos, o sea, está entre los primeros cinco, y se espera que en los próximos 3 años esté de segundo, justo después de ciberseguridad, que se mantiene en primer puesto, esté en el segundo puesto. Significa que es un reto importante. Fíjense que está por encima de muchos otros, como cadena de abastecimiento, liquidez financiera. Entonces, estamos viéndolo como un riesgo que enfrentará la organización y es un riesgo al que nosotros debemos acompañar, digamos, o hacer frente, ayudando al negocio a poder gestionar. Este es otro informe que es el Internal Audit Visión 2035, también realizado por los institutos de auditores internos, está publicado, es gratuito. Aquí está la fuente. Se hizo también unas encuestas y montones de mesas de trabajo para preguntarle a personas, auditores en general, cuál es la visión que tienen del auditor para el 2035. Y aquí esto está citado puntualmente del informe, y dice que el auditor interno del futuro, en un futuro que está moldeado por la innovación tecnológica, pues va a evolucionar hacia un concepto de asesor estratégico. Y que ese asesor estratégico opera dentro de un ecosistema de plataformas digitales interconectadas. Digamos que eso es un hecho, ya lo estamos viendo
y ya cada vez son menos los procesos manuales o los procesos que desde auditoría podemos abordar con nuestras típicos listas de chequeo o nuestros típicos planes de auditoría donde vamos y preguntamos por unos ciertos papeles o unas ciertas cosas. Cuando ya un proceso de negocio se soporta en tecnología y se vuelve tecnológico, nuestra manera de auditarlo no va a poder seguir siendo como lo veníamos haciendo. Bien, esto nos obliga a hacer esta transformación. Esto también es del mismo informe. ¿Qué tan diferente será el rol del auditor en el futuro? Fíjense que el 56% está de acuerdo en que va a ser sustancialmente diferente o muy diferente, es más de la mitad. Y aquí en detalle, pues Latinoamérica, digamos de ese grupo, el 67% que es Latinoamérica, pues tiene esta respuesta. Bien, o sea que sí creemos que nuestro rol debe cambiar y va a ser diferente en los años, aunque yo digo que ya tendría que estar siendo diferente. Aquí no voy a detener mucho, estos son como el detalle de las respuestas, pero la nueva tecnología permitirá a los auditores gestionar volúmenes de datos y en aumento y más complejos porque los datos cada vez están menos estructurados, cada vez accedemos a datos que están en diferentes lugares y también en diferentes formatos y menos estructurados. Los auditores internos experimentados necesitarán aumentar sus habilidades tecnológicas para seguir siendo relevantes y el uso de la nueva tecnología proporcionará a los auditores mejores perspectivas para sus recomendaciones. Estas están como en los primeros lugares. O sea, sí reconocemos que como auditores debemos empezar, ya deberíamos estar, digo yo, haciendo uso de las tecnologías que tenemos a nuestra mano. Y parte de lo que habla ahí de los auditores internos experimentados, ahorita hablamos un poquito yo por donde siento que deberíamos comenzar siempre todos estos temas tecnológicos. El 92% de los encuestados están de acuerdo con que la nueva tecnología es clave para ayudar a la auditoría a generar valor y el 96% está de acuerdo en que los auditores experimentados necesitarán fortalecer sus conocimientos tecnológicos para seguir siendo relevantes. Y esto es muy, muy, muy importante. Para seguir siendo relevantes quiere decir para poder seguir aportando ese valor desde su experiencia, pero haciendo uso de la tecnología. Empecemos por las definiciones, ¿sí? Muy general, no voy a entrar como en aspectos técnicos. Inteligencia artificial es una disciplina que incluye Machine Learning y Deep Learning, que es aprendizaje profundo y aprendizaje de máquina. Incluye análisis de datos y análisis de grandes volúmenes de datos y también lo que conocemos como robótica, aparece en los RPA. Una parte que utiliza inteligencia artificial, otra que no, ¿cierto? Porque un brazo mecánico en una bodega no necesariamente utiliza inteligencia artificial, pero sí hace parte de la robótica. Entonces, fíjense que esta es la gran disciplina, abajo está la fuente, digamos que no es, este gráfico no es mío, pero lo encuentro muy valioso para explicarlo, porque a mí me ha pasado que cuando hablamos de estos temas o ponemos estos títulos, nos imaginamos siempre es como el humanoide, ¿no? Inteligencia artificial es como que vamos a desarrollar cosas muy, muy, muy sofisticadas o muy elaboradas. Sí hay modelos de aprendizaje profundo que son muy elaborados, que necesitan unos entrenamientos y demás, pero también tenemos el mundo del análisis de datos. Tenemos datos en la organización, la posibilidad de acceder a ellos. Muchas veces no los estamos utilizando para anticipar eventos de riesgo, para tomar decisiones en presente que afectan el futuro de la organización porque no los estamos viendo, no los estamos midiendo, no los estamos modelando. No estamos utilizando, por ejemplo, indicadores claves de riesgos. Los KRIs monitorean directamente la causa de un riesgo y son muy valiosos para poder hacer un poco de predicción. Ya pasamos ahí que hay una flecha que me gusta mucho hacia dónde deberíamos ir avanzando. Eso por la definición de inteligencia artificial. Una disciplina, y de hecho es un término que se acuña como desde 1950 y algo, no 56 o 57. No es nuevo, es viejo. Y desde esa época se empezaba a hablar de eso, cuando la máquina de IBM le gana al campeón de ajedrez en los años 70, es donde empieza a ser como más visible la posibilidad de que hayan unos ciertos algoritmos que puedan ganarle, ¿cierto?, a un ser humano.
Porque ahora está más de moda, porque por la entrada de la inteligencia artificial generativa como ChatGPT, Gemini, Copilot, hay muchísimas, pero esas son como las que más oímos y más utilizamos. Pues al volverse un SaaS público al que todo, una nube pública al que todos podemos simplemente crear una sesión e interactuar con ella, pues se democratizó. Ahora pues todo lo podemos usar. Entonces hablamos más de esto, la capacidad de cómputo nos lo permite, almacenamos cada vez más datos, eh, entonces, pero al final no es que ahorita estemos siendo súper innovadores cuando lo empezamos a usar, es que ya venía existiendo, pero ahora está teniendo un impacto con mucha más fuerza. ¿En qué estado del arte, en qué momento estamos? Estamos en ANI, que se considera como inteligencia artificial todavía débil, que está entrenada para tareas específicas o limitadas. Eh, lo vemos, ¿cierto? Las aplicaciones que conocemos sirven para generar algo puntual o generan textos, imágenes, conocimiento, código, nos pueden dar una opinión, etcétera, pero no pueden realizar todas las labores que realiza un ser humano. Entonces, hasta ahí vamos, ¿verdad? Ya sería esta que sería la general y la superinteligencia que hasta ahora solo la hemos visto pues como en Hollywood, ¿cierto? En películas. Pero lo que tenemos hasta aquí lo podemos utilizar, ya vamos a ver. Riesgos relacionados, pues claro, ¿qué impacto tiene esto para la organización y para nuestra función como auditores? Pues que trae nuevos riesgos. Entonces, trae uno que es muy puntual de la inteligencia artificial, que son desafíos éticos, y es que y la IA, y lo vemos ya en los coches autónomos, pues presenta unos dilemas éticos porque los seres humanos todo el tiempo estamos tomando decisiones. La IA se entrena para tomar decisiones con unas bases, ¿cierto? Con una ética y unos valores, deberían ser los corporativos. Entonces, puede pasar, toma decisiones sesgadas dependiendo del entrenamiento o decisiones que no son éticas de acuerdo a los valores de la organización. Vamos a ver un poco en cómo auditarla, un aspecto que es clave para esto. La IA no es neutral, sí, lo único lo que les estaba explicando ahora puede ser inexacta y puede tener riesgos de tomar decisiones incrustados o insertados dependiendo de cómo ha sido entrenado. Recopila grandes cantidades de información, el riesgo de privacidad es uno de los más representativos en el uso de inteligencia artificial en las organizaciones. Nosotros como auditores vamos a tener en mente para luego abordarlos. No siempre es precisa, y esto es importante tenerlo en cuenta. Pasa, y aquí lo uno con lo que sigue que dice, corre el riesgo de recibir ciberataque, es verdad. El uso de inteligencia artificial es una tecnología más que corre sobre un servidor, que tiene un lenguaje de programación, que accede a una base de datos, que está interconectado con otros equipos en la red o con otros modelos. ¿Esto qué significa? Que hay que hacerle lo mismo que cualquier otro componente tecnológico. Puede sufrir ataques, pueden, hay ataques específicos a inteligencia artificial que ya se están desarrollados y que afectan directamente. ¿Por qué lo menciono? Porque yo me encuentro en organizaciones donde, pues, por ejemplo, ya el último proceso de aprobación de una cadena de aprobación es un bot automático que va y busca unas cosas a partir de una información que le han entregado y toma decisiones finales. No es un usuario el que hace la última aprobación. Lo que me he encontrado es que las áreas de autoridad como que llegan hasta ahí y se lo saltan. Dicen, ah, bueno, esto lo hace un bot, un IA, está bien. O sea, por defecto está bien, no hay que mirarle nada, sigamos, ¿sí? Entonces, siento que es un error pasar por encima de los desarrollos de inteligencia artificial que encontremos en los procesos, porque sí hay cosas que podemos revisarle y va a ser importante tener en cuenta que, por ejemplo, para hacer un hacking ético o que se contratan las organizaciones, pues hay que incluir los elementos también que hayan y desarrollos de inteligencia artificial. ¿Transforma las relaciones humanas? Sí, en la medida que hay más proliferación de dispositivos, aplicaciones, va transformando nuestras habilidades personales y por supuesto varios de la forma o los trabajos que realizamos hoy en día. Y genera información falsa, los fake news es lo que más hemos visto, noticias, imágenes y videos que pueden dificultar a las personas diferenciar lo real de lo falso. Y aquí también controles que teníamos biométricos o de este tipo en la organización, pues deben ser revisados. ¿Cómo hacemos para estar seguros de que no puedan ser atacados por una IA que levante
esa verificación que sentíamos que era tan segura, que era de huella o de reconocimiento facial o de reconocimiento de voz, a partir de las posibilidades que hoy existen a través de inteligencia artificial. Sí, estafas famosas, yo creo que todos ya de alguna manera hemos estado relacionados con generación de información falsa. No más en las elecciones en cualquier país, lo que empieza a rotar entre verdadero y falso, hay que tener mucho cuidado y mucho ojo. Esto pues son apenas como algunas de los ejemplos, ¿cierto? Que hemos visto, artículos completos escritos por inteligencia artificial, eso es muy común, y pues imágenes como las que están de la de aquí, ahorita en la crisis que está con Venezuela, rotan también varias que son creadas y así. Bien, entonces, ¿cómo usamos la IA a nuestro favor y cómo auditamos la IA? Lo primero, para cualquiera de las dos vías que acabo de preguntar, es un cambio de paradigma. Vamos a comenzar por ahí. El paradigma es una teoría, un conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Esa es la definición de la RAE de paradigma. Y lo que nos pasa a nosotros como auditores, y allá lo veíamos en el estudio de visión 2035, decía los auditores más experimentados, porque se hace un énfasis ahí. Yo me voy a considerar experimentada también con mis 17 años de experiencia, porque tenemos unas ideas muy arraigadas, tenemos una forma de hacerlo. Entonces, ante otros panoramas decimos, es que no sé, o sea, no se me ocurre, siempre lo hemos hecho así, no sé qué otra cosa. Si yo les pregunto a todos qué se revisa en un proceso de compras, todos tenemos 5 pruebas exactas, que no importa el país, siempre las hacemos porque son como las bases que hemos aprendido. Entonces, tenemos una forma en la que hacemos las cosas. Si nosotros queremos empezar a utilizar inteligencia artificial o auditarla, definitivamente debemos comenzar por un cambio de paradigma nuestro, que al final de manera colectiva impacta en la cultura de la organización, porque se necesita que impacte a todo el equipo de auditoría, pero también que impacte al comité de auditoría, a la organización en general. Y los que somos auditores de TI estamos más cerca de pronto de esta información, pues somos los llamados mucho a llevar este mensaje hacia afuera y a empezar a involucrar a los demás en las necesidades que tenemos sobre esto. Si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, seguramente pues no vamos a obtener resultados diferentes. Esa frase tampoco es mía, es una variación de una frase que no sé quién la dijo, pero la he escuchado muchísimo. Se la atribuyen a Einstein, pero no estoy segura, por eso no lo digo. Bien, ¿qué otra cosa necesitamos o que está muy relacionado con lo que acabo de decir? Cultura y skills. Se necesita desarrollar nuevas habilidades. Los que tenemos mucha experiencia en auditoría necesitamos aprender más de TI, de análisis de datos, de grandes volúmenes de datos, que no nos dé miedo, que dejemos de tender al muestreo. Y las personas que son muy buenas en análisis de datos o que tienen muy buenas habilidades tecnológicas necesitan habilidades de relacionamiento, habilidades de auditoría y necesitan entender bien el negocio, los procesos. Entonces es un trabajo como de todos, no significa que todos nos vamos a ser expertos en todos, que ni siquiera la norma de auditoría nos lo exige de esa manera. En conjunto, como equipo, debemos tener los skills, pero vamos desarrollando esta cultura al menos de subir un poco lo que nos falta a cada uno, ¿sí? Siendo cada uno igual muy experto en lo que es su área de conocimiento. Unido al cambio de paradigma se necesita esto. Esta frase tampoco es mía, está citada. Estoy de acuerdo y por eso la traigo, y es que de hecho, normalmente hay mucha incertidumbre por esto, ¿no? En muchos campos. Digamos que para otros trabajos puede aplicar diferente. Para nuestra labor de auditores internos, también la inteligencia artificial no reemplazará a los auditores. Sin embargo, los auditores apoyados en inteligencia artificial sí reemplazarán a aquellos que no la utilizan, porque se va volviendo una necesidad organizacional, una necesidad de mercado, y no hay de otra. O sea, es parte como del trabajo que estamos haciendo, y que por eso se valora tanto que todos ustedes estén aquí dentro del Congreso, porque adquirir nuevas ideas, nuevos conocimientos es parte de empezar a hacer ese cambio de paradigma que estaba mencionando ahora. Por el lado de auditar con inteligencia artificial, pues ustedes saben que ya ha tenido impacto en muchos sectores, ya ha mejorado sustancialmente para nosotros en auditoría la capacidad de detectar
irregularidades que podrán verse reflejados en el fortalecimiento de integridad de la información financiera y de operación de la organización. He visto yo que son los primeros pasos que se dan con los temas dentro de inteligencia artificial, teniendo en cuenta que el análisis de datos hace parte de esta disciplina y es uno que está de primera mano para todos nosotros y es la automatización de las tareas rutinarias. Nosotros como auditores tenemos unas tareas, unas pruebas, unos cruces que realizamos siempre o que se utilizan de manera rutinarias. Iniciar por ellas es un buen inicio. Hay un concepto que no es, digamos, del objetivo de esta charla, sin embargo, me han oído hablar de esto en algunos congresos, los que ya me hayan oído hablar, y es auditoría continua. El concepto de auditoría continua, también hay una guía práctica del Instituto de Auditores Internos donde se habla de cuáles son esas cualidades y poder auditar las operaciones en tiempo real o anticiparnos a los eventos de riesgo es parte de lo que logramos con esto. Automatizamos unas tareas rutinarias, no tenemos que estar ahí haciendo la prueba, ya va a estar allí, ¿cierto? Va a existir y va de manera continua a auditar un proceso o una transacción. Hacer análisis predictivo para identificar patrones es de las cosas que más se logran con el desarrollo de modelos de inteligencia artificial, poder detectar desviaciones en tiempo real. En tiempo real, porque nosotros en la auditoría que hemos llamado tradicional, estamos normalmente auditando eventos del pasado, auditamos periodos que ya pasaron, cogemos un preauditado que es el año pasado para pedir información de cosas que ya fueron. Entonces lo que más estamos buscando es poder auditar en tiempo real, lo más cerca posible y ojalá de manera en que nos podamos anticipar. Reducir los errores humanos es parte de los beneficios que traemos con haciendo auditoría con inteligencia artificial y poder adaptarnos a los riesgos emergentes. Los riesgos son muy cambiantes, parte de involucrar tecnología, porque no hay auditoría continua, no hay estas ventajas sin automatización, sin incluir herramientas. Sin embargo, yo no comencé por aquí, comencé por el cambio de paradigma y los skills, porque aunque tengamos herramientas y licencias, si no tenemos esta forma de ver las cosas diferente, no vamos a utilizar la herramienta. Esto yo lo he visto ya en empresas donde se desperdicia el pago de una herramienta que no se utiliza. No sé si sea el caso de alguno de ustedes. Pero entonces hay que como que traer todos estos beneficios, pero como dentro de un marco, de una buena práctica, de una metodología y demás. Tenemos hacer esta evolución. Todo lo que está detrás de esta línea es un hecho ocurrido materializado. Normalmente hacemos una auditoría que dice qué pasó y si hay buenos logs o registros de auditoría, logramos hasta diagnosticar y decir por qué pasó lo que estamos evidenciando. ¿Qué queremos? Ir a una auditoría más compleja, pero que genera valor y es que pueda predecir o prescribir, pueda decir qué hacer para que no pase. Y aquí ya hablamos de escenarios con probabilidades. Aquí al menos de tomar acciones para prevenir el que pasará. Fíjense que este ejemplo yo lo doy mucho y es en un proceso de negocio, todos conocemos los procesos de negocio y sabemos que lo que pasa en este momento del proceso de negocio impacta en este otro. Si no se vende bien, no se recoge cartera al ritmo que normalmente se hace o típicamente se hace, a futuro vamos a tener un problema de caja. Mire que para eso yo no saqué aquí la bola mágica, ¿cierto? Pitoniza, no, eso lo conocemos. ¿Por qué no tomamos acciones rápidamente para evitar problemas de liquidez? Porque no lo miramos, porque no lo medimos, porque no hay KRIs parados en esos riesgos, porque no hay dashboard automatizados que nos entreguen esa información. Entonces sí podríamos hacer una auditoría más predictiva si utilizáramos más las herramientas tecnológicas que ya existen en el mercado y que ya están. Quiero que le echemos un vistazo a esto, es un video de 4 minutos únicamente. Abajo está la fuente, es la final de la hackathon. La hackathon es un concurso de innovación en auditoría que ya lleva 3 versiones organizado por la FELABAN, la Federación Latinoamericana de Bancos. Ayer lanzamos el Hack Audit, que lo que busca es animar a áreas de auditoría que presenten proyectos de innovación, MVPs, que son productos mínimos viables, funcionando, que ayuden a resolver un problema con innovación en auditoría
La idea es que en el CLAI, que es el Congreso Latinoamericano de Auditores en Cartagena, este año Colombia, bienvenidos todos, en octubre, se va a premiar al finalista de estos proyectos de innovación. ¿Por qué me gusta traerlo? Y porque los animo a que busquen en YouTube las finales del 2023 y 2024. Ahí van a encontrar proyectos de auditoría, de innovación en auditoría de bancos que resuelven problemas que tal vez ustedes también tengan ahí. Y el cambio de paradigma del que les hablé está muy relacionado con dejar entrar nueva información. Cuando nosotros nos referenciamos de otras cosas y las vemos, decimos, ah, qué interesante, esto me puede servir, ah, yo también podría hacer esto, porque vemos cosas nuevas. ¿Listo? El caso puntual, este es el BCP, un Banco de Perú. El año pasado quedó de segundo con esta propuesta. Este año ganó la hackathon con otra propuesta también muy interesante. ¿Cuál fue el problema de ellos? O el reto al que se enfrentaron como auditores, y es que ellos tenían una negociación de deuda tradicional. La gente iba a la sucursal, firmaba un contrato, y lo que hacían los auditores era hacer ¿qué? Pues una muestra, por supuesto, una muestra de auditores de contratos, revisaba 25 contratos y con eso pues concluía sobre si en el contrato con el cliente se estaban dejando las condiciones pactadas, tasa, monto, todo lo que legalmente tiene que estar. Resulta que en pandemia el proceso de negocio en el banco cambió, como para muchos bancos, en Colombia también, y ya ahora me llamaban, ¿cierto? Llamaban al cliente y la negociación era telefónica. ¿Qué pasa? Entonces los auditores ya no tenían todo en documentos firmados, sino que ahora tenían grabaciones de voz, que son datos no estructurados. Esto hizo que su plan de auditoría pues no pudiera ser exactamente plasmado como siempre era. De 18.000 contratos, 8.500 eran telefónicos, o sea, el 48%. Eso es demasiado, o sea, uno no puede dejar la mitad de la población objetivo por fuera de una revisión de auditoría, sobre todo cuando el riesgo relacionado es regulatorio o de cumplimiento. Entonces ellos se dieron a la tarea de desarrollar una forma de resolverlo. Encontraron la forma de resolverlo a través de un bot, que ahorita el video es muy corto, pero se explica cómo lo logran. Lograron, ¿cómo se dice? Revisar un contrato en 4 minutos, procesar un contrato, la palabra que está buscando, en 4 minutos por el bot, algo que a un auditor le tomaba 20 minutos escuchar una grabación, imagínense lo aburrido. Una muestra de 25 le iba a tomar 8 horas, y si escuchara a un auditor los 8.500 le iba a tomar 372 días, o sea, imposible. ¿Quién va a designar un auditor para esto? Y esto es un cálculo lineal, sin ir al baño ni siquiera. Entonces ellos lograron revisar el total de la población o procesarlo en 35 días. Mejoraron la eficiencia, ampliaron la cobertura, hicieron aseguramiento continuo. Bien. Voy entonces a proyectarlo. Si de pronto no se escucha, me avisa. Creería que sí. Se escucha perfecto, ¿eh? ¿Cómo lo vamos a lograr? Hemos dividido la solución en 4 etapas. La transcripción del audio o texto con la ayuda del bot de inteligencia artificial de Azure, la transformación de la validación de datos, es decir, que todas las transcripciones cuenten con los datos registrados en el sistema, la visualización de los resultados de manera integral y la notificación de las desviaciones. Ahora acompáñennos a ver cómo funciona nuestra solución. El bot permite transcribir los contratos telefónicos y evidenciar los parámetros a contrastar, como el DNI, el monto, la tasa y el plazo. La solución solo requiere 3 parámetros a configurar: la suscripción, el lenguaje en el cual se va a procesar los contratos y la ruta donde se encuentran los audios, para así, de una manera sencilla, obtener todos los contratos transcritos y legibles para poder ser procesados. El dashboard nos muestra la información integral de la solución, el total de contratos, tanto físicos como telefónicos, la evolución de los mismos dado un periodo de tiempo y los distintos parámetros a contrastar con un porcentaje de confianza, además de las variables de coincidencia, tales son el documento de identidad, el monto, el plazo, la tasa, el nombre del cliente y la fecha de contrato. Nuestras variables determinantes están marcadas en naranja.
Luego, podemos observar el tiempo de procesamiento de los contratos telefónicos para medir el performance del bot. Y además tenemos un word cloud que nos ayuda a visualizar las palabras más resaltantes dado un periodo de tiempo. Si queremos revisar más detalle, acompañemos a nuestro AudioBot. En este bloque podemos observar cada contrato telefónico con su porcentaje de coincidencia, calculado en base a la similitud de variables determinantes. Si una de nuestras variables determinantes es diferente, entonces marcamos el registro como observado. Tenemos 4 variables determinantes y por ello el porcentaje del conforme debe ser mayor al 76%. Nuestras variables están marcadas en naranja. Además, podemos obtener los resultados de todas las desviaciones mediante correo electrónico pulsando un solo botón, compartido para todos los interesados y permitiendo a los auditores enfocarse en las desviaciones principalmente. Bien, espero que se haya oído bien, a veces se queda como colgado, pero bueno. Miren que ellos al final lo que hacen es una transcripción de la nota de voz, de la nota de voz, y esto ya lo hacen muchos aplicativos, nuestro WhatsApp tiene dictado y lo hace, no tan afinado como una plataforma como la que ellos utilizan de Azure, pero lo podemos hacer. Necesitamos es buscar la forma de acomodar estas etapas. Pero fíjense, ante ese reto que fue un cambio en el proceso, pues auditoría no podía quedarse atrás, y aquí es el punto donde nos toca empezar a auditar tecnología con tecnología. Bien, ahora miremos un poco el aspecto de auditoría de inteligencia artificial. Arranco con el mapa de aseguramiento, no sé si lo conozcan, sí o no, pero si no, el GTAC, que es una guía también del instituto, lo aclara mucho y esto sirve para todo. Es como la entrega de responsabilidades en general. En la organización primera y segunda línea se organizan para ser primera responsable del riesgo, segunda supervisor del riesgo. Nosotros como auditor, aseguramiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Si se desarrollan tecnologías como parte de un monitoreo en la organización y hay elementos de inteligencia artificial que se empiezan a utilizar como bots, aprobadores, automatizaciones, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Cuál es nuestra labor? Hacer pruebas de auditoría sobre esos desarrollos. No debemos pasar como si no, pues ese pedazo no. ¿Cierto? De hecho, las normas dicen, si el equipo no tiene las competencias para hacer esa auditoría, el riesgo no se puede dejar a un lado. ¿Qué hay que hacer? Hay que abastecerse de ese conocimiento, hay que contratar un tercero, hay que resolverlo, pero no se nos puede quedar por fuera. Yo me sorprendo a veces organizaciones donde hoy no tienen auditor de TI, simplemente no incluyen las unidades auditables en el plan. Pues eso es tenaz, pues es un incumplimiento a las normas y una posibilidad de materialización de riesgo inmensa. Entonces nosotros no podemos, si no tenemos la competencia dentro del equipo y no la hemos desarrollado como un skill, tenemos que abastecernos. Pero al final debemos hacer pruebas de auditoría sobre eso que está pasando en la organización con respecto a inteligencia artificial. Y nosotros debemos desarrollar nuestros modelos para hacer una auditoría de tecnología con tecnología. Bien, queremos tener entendimiento de los principios de auditoría, un conocimiento técnico y un conocimiento humanístico. Y el tema de los dilemas éticos nos incluye tener este conocimiento humanístico porque necesitamos también saber si los desarrollos de inteligencia artificial que están entrenados con una serie de principios y valores están alineados con el código de ética de la organización y no con la ética puntual de los seres humanos detrás de su desarrollo. Bien, y esto es muy importante y yo creo que es el elemento riesgo que incluyen los modelos de inteligencia artificial y es que ellos aprenden de la información con la que son entrenados. Y entonces, si tenemos sesgos como programadores o desarrolladores de las IAs, digamos, sin mucho esfuerzo, vamos a pasarlo también a los modelos. 6 cosas que son de enfoque, este no es mía, también está en la fuente, es del Instituto de Auditores Internos de España, de la Fábrica del Pensamiento, si han visto este tipo de documentos. Muy valioso, el documento completo incluye pruebas en cada uno de estos aspectos. Yo lo he utilizado, digamos, y he hecho variaciones, por supuesto, pero de base me parece que es
interesante. Son 6 aspectos de la auditoría de inteligencia artificial. Uno, el modelo de gobierno. Siempre se requiere ver cómo está el gobierno, es decir, políticas se han desarrollado. No sé si ustedes en sus organizaciones, por ejemplo, la política de seguridad de información ya habla sobre el uso de inteligencia artificial. Sería importante que todos ya tenemos acceso a inteligencia artificial. Todos podemos utilizar ChatGPT. Todos podemos estar publicando ahí información confidencial de la organización. Si no hemos tenido capacitación de no hacerlo o de cómo hacerlo de manera que se cuide la información. O sea, todos los usuarios hoy de la organización podríamos estar haciendo fuga de datos de información a través de uso de inteligencia artificial, que es una SaaS pública. Entonces, en el modelo de gobierno es todo este tipo de cosas. Políticas, rendición de cuentas, comités, si se van a hacer desarrollos en la organización, quién gobierna esos desarrollos, cómo se garantiza el retorno de la inversión, cómo se garantiza que cumple con la ética organizacional. Auditamos arquitectura y los datos, que ya es la parte como tecnológica, sistemas, cómo se abastece de información y cuál es la calidad de esos datos. Una de las cosas muy importantes que auditamos a la IA es o a los modelos de IA es la calidad de datos que utiliza, porque así mismo va a entregar información valiosa o no de acuerdo a la ingesta de datos. Se mide el desempeño, se fijaron en el ejemplo que les mostré el BCP aquí abajo, siempre hay unos KPIs donde van midiendo que efectivamente por contrato se demore 4 minutos, hay que medir el desempeño de los desarrollos de IA porque así podemos saber si están operando como esperamos en parte o en los tiempos que esperamos. Nosotros como auditoría vamos y hacemos la medición, no, lo que auditamos en la organización es ustedes que lo están desarrollando, cómo lo están midiendo, cómo se aseguran que el modelo sigue entregando lo que esperaban desde el principio que entregara. El factor de caja negra es que hay modelos de auditoría interna de inteligencia artificial tan complejos que nosotros como auditores no podemos ver adentro, no tenemos la expertise para ir a ver la programación del modelo. Sin embargo, sí podemos darnos cuenta, cuestionar o revisar la información que le entra y la información que le sale al modelo, si es lo que esperamos y si cumple con el propósito para que fue creado. Y el factor humano y el sesgo algorítmico, que ya lo he mencionado, y es cómo los modelos que está desarrollando la organización se cuidan de que no haya esa transferencia de sesgo. Esto es súper importante, muy valioso que ustedes puedan ir a darle doble clic al documento que les menciono y a otros, por supuesto, porque cuando ya empezamos a pensar, por ejemplo, en un ingenio azucarero, aquí una vez me estaban comentando que estaban haciendo unos pilotos para reemplazar a una persona que es un supervisor de caldera. La caldera es una cosa grandísima que hay en la fábrica y el supervisor es un ser humano con mucha experiencia que mira unas cosas en un tablero y toma decisiones. Entonces estaban buscando, entrenando un modelo, reemplazar este cargo que encima pareciera operativo por un modelo de inteligencia artificial entrenado por supervisores y casos y temas y decisiones con un montón de información para que tome decisiones. Como empezamos a ver ese tipo de reemplazos con el uso de inteligencia artificial en los procesos, es muy importante auditar este tipo de cosas porque tenemos que saber eso si se está haciendo dentro de un modelo de gobierno, si se mide su desempeño, quién supervisa, porque es gravísimo. O sea, una mala decisión tomada por un modelo en una caldera de una fábrica, las consecuencias no son pérdidas de dinero, son de desastres naturales y pérdidas humanas. Entonces es muy importante ver qué está alrededor, no es solo coger y arrancar a hacer el modelo, sino cómo se garantizan muchas de las cosas alrededor de los riesgos relacionados con la utilización de los modelos. Y eso nos corresponde a nosotros dentro de nuestro plan de auditoría. Bien, para finalizar, dentro del tiempo, no sé si ya tiempo ahorita para preguntas, pero quiero concluir diciéndoles algo con esta imagen, y es que en alguna época existía la función de prender velas, ¿cierto? Habían las personas que se dedicaban a encender los faroleros en la calle para iluminar. Pero resulta que hubo un momento en el que se generó la energía eléctrica. ¿Y qué pasó? Pues eso ya no se necesitó. La energía eléctrica ahora se utilizó en las casas y en las calles. Y lo que pasó después de ese momento es que las personas que eran faroleras tuvieron que aprender de energía eléctrica y bombillos o dedicarse a otra función. Entonces yo siento que dentro del desarrollo de nuestra profesión estamos en un momento de disrupción en el que es importante que tomemos la decisión de verdad desarrollar las nuevos skills que necesitamos
para hacer esta migración de nuestra profesión y no quedarnos como faroleros, ¿sí? Sino empezar de verdad a generar los aportes con la disrupción con la que estamos conviviendo hoy en día y que la inteligencia artificial nos puede beneficiar de enorme manera. Eso era y muchísimas gracias. Bueno, realmente un placer, súper interesante tu disertación. No hay preguntas por ahora, no sé si gustan hacer alguna. Realmente un tema súper apasionante y hiperactual. ¿Hay algún abordaje sobre el tema de IA cuando se plantea que está alucinando la inteligencia artificial? ¿Hay algunos tips que se estén estableciendo desde ya? ¿Alucinando? Es que no Es, entendí la es palabra. un término, cuando entra en una especie de loop, se llama Ah, alucinación de la IA. ya. Ya, yo creí que era un término más regional. Sí, claro. Lo que pasa es que parte de las mediciones que mencionaba con los KPIs, que son los indicadores claves de desempeño, deberían estar haciendo esa labor, poder darnos información. En el que vimos del PCP, si él entra en un loop, deberíamos poder darnos cuenta a través de un KPI del aumento en el procesamiento, por ejemplo, de un contrato. Entonces, sí es muy importante, Álvaro, y ahora que lo mencionas, si es que cuando se hacen los modelos existan indicadores que de alguna manera estén monitoreando siempre el desempeño de sus modelos para darse cuenta de ese tipo de cosas. Yo optaría por esos indicadores. Exacto, perfecto. Acá hay un mensaje de Máximo Perdomo, te plantea que es excelente tu presentación, que estuvo en el webinar de AFLY, donde hiciste postulados muy interesantes, soy impecable. Gabriel Gracias, Budiño, Máximo. gracias Paola, sabes que algún estudio que analice cuáles tareas de las que realizan los auditores son las que más rápidamente se van a reemplazar por automatización e IA. ¿Cuáles son las tareas de los auditores internos que prontamente visualizas que se van a sustituir? Sí, miren, yo siento que en general, no sé de un estudio, Gabriel, puntual, pero sí podría decirte que en general, cualquiera que no implique nuestra experiencia, todavía algo que nos separa de la IA generativa y es que nosotros tenemos sentimientos, emociones, hacemos empatía con el auditado y tenemos una experiencia o conocimiento en un sector o en una empresa. A pesar de que las IAs tengan un entrenamiento muy amplio en muchos casos, tengan información, puedan generar rápidamente conclusiones o textos o imágenes, pues todavía no pueden hacer eso, ¿sí? Todavía no pueden establecer relaciones con otros seres humanos, no de una manera como lo hacemos nosotros, ni tampoco basan todas sus respuestas en experiencias propias donde nosotros le ponemos valor a nuestras experiencias. Entonces, en general, eso todavía nos separa. ¿Para qué utilizamos la IA? Es para automatizar lo que es rutinario, los cruces que hacemos, lo que nos desgasta. En ningún momento para reemplazar la función de auditores, ¿no? Que eso también me lo preguntan, sino para que los auditores nos podamos dedicar a otras cosas donde se requiera nuestra experiencia y nuestro análisis, ¿sí? Más que nuestro procesamiento de información. Perfecto. Un saludo de Tamar Frenkel, te agradece, Ana Karina Madero también. Tan bellas gracias. Bueno, Doctores de algoritmos, nuevamente, sí. muchísimas gracias por tu disertación, nos pone a la expectativa de qué va a suceder con esos temas. Muchísimas gracias, un placer tenerte. A ustedes, éxitos. Un gusto.